Bueno, ante todo, salud y libertad a todos los presentes. Somos del sindicato ARI, Asociación de Reporteros Independientes. Estamos acá porque hace 30 años asesinaron cruelmente a un camarógrafo, Rodrigo Rojas de Negri, que fue quemado junto a Carmen Gloria Quintana en el contexto de una marcha nacional, protesta nacional en el año 1986. Hoy día, el año 2016, hace 290 días, es decir, el 22 de septiembre, fue detenido un reportero gráfico, nuestro compañero del sindicato ARI, Felipe Durán. Él está siendo acusado por porte de armas, por la ley de control de armas y explosivos. Fue detenido en el Gualmapu. Él lleva 9 años en el sindicato ARI, estaba cumpliendo su función de gráfico independiente en la zona. Él es de la zona de Cañete y le prepararon un montaje político-judicial a raíz de la denuncia nacional e internacional que él estaba haciendo del Estado chileno, del terrorismo del Estado chileno desatado en el Gualmapu. Él hace mucho tiempo que viene cubriendo las aberraciones que el Estado chileno está cometiendo en la zona sur de nuestro país, asesinando, torturando, matando a las comunidades, tratando de exterminar a este pueblo hermano que son el pueblo mapuche. Nosotros como sindicato queremos dejar presente a todos los que están acá que nuestro compañero Felipe Durán no ha hecho nada más ni nada menos que denunciar el terrorismo del Estado chileno en el Gualmapu, el mismo terrorismo de Estado que se está cometiendo acá en Chile, porque ustedes saben que no solo hoy día hay detenciones, también hay secuestro de estudiantes, también en las últimas marchas hubo un aborto por parte de una persona que fue agredida por fuerzas especiales de carabineros. Así que para que no nos olvidemos que la dictadura de la cual nosotros hablamos del año 73 hasta el año 89-90 sigue acá en pie. La Constitución